Welcome to Iglesia Montevista. Bienvenidos a Iglesia Montevista. I'm Pastor David, if you don't know me, Soy el pastor David, si no me conoces. and it's a pleasure to be here together, Y es un placer estar con ustedes el día de hoy to be able to worship the Lord, para adorar al Señor, to be able to hear His Word, para escuchar su voz and be together. y estar juntos. Amen. Amén. So we've been going through the book of Romans, Hemos estado estudiando el libro de los Romanos and today we're going to be in Romans chapter 15. y hoy vamos a estar en Romanos capítulo 15. As I was preparing for this sermon series, I didn't expect to go this far into this book. Cuando estaba preparando esta serie, no me esperaba que fuéramos o que nos tomáramos tanto. But there's more important things to learn from Romans. Pero hay muchas cosas importantes. We que have debemos one more week left. Tenemos todavía una semana más. So I don't have the verse up here, but you could open up your Bible apps on your phone. No tenemos los versículos aquí, pero puedes abrir tu teléfono, tu Biblia en teléfono, o si tienes tu Biblia física. And today we get to hear what it is to walk out our faith in community. Y hoy vamos a escuchar acerca de cómo podemos caminar nuestra fe entre la comunidad. What is the church? ¿Qué es la iglesia? So there's the Greek word for church is ecclesia. La palabra griega para iglesia se llama, más bien se dice eclesia. And it's a Greek word that is translated to church in the New Testament. Y es la palabra en griego. But it originally referenced an assembly of people coming together in Greece. Pero que originalmente se refería a la asamblea de personas en la antigua Grecia. So if there was a big city meeting in the city hall, they would call it an ecclesia. So, si había una reunión grande en la ciudad, le llamaban eclesia Or church. o iglesia. But today, Pero hoy we're gonna go through Romans because it's gonna talk about what is the church for us. vamos a ir en Romanos porque nos dice qué es lo que es la iglesia para nosotros. Or when we talk about the church, it's an assembly of people gathering Cuando hablamos de la iglesia es una asamblea de gente que se reúnen to worship God. para adorar a Dios There's a spiritual aspect to it. y que es de una manera espiritual. And yeah, today we get to talk a little bit more about it. Entonces hoy vamos a hablar un poco más acerca de eso. But as believers and in a community of faith, Pero como creyentes en esta comunidad, we are called to serve God by faith and to look out for one another. hemos sido llamados para servir al Señor por medio de nuestra fe y para ver los unos por los otros And to share the gospel. y para compartir el Evangelio. So in Romans chapter 12, Entonces, Romanos capítulo or 15, sorry, 15, perdón, and we're going to start in verse 1. del versículo 1, It says, "We who are strong must be considerate of those who are sensitive about things like this." así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. All right, I need to bring some clarification a little bit. Voy a hablar de una clarificación. Paul just spoke about in Romans 14 that reference things like this. Y es para recordarles que Pablo estaba hablando en el capítulo 14 acerca de cosas como estas. The things like this are there is division in the church because of what people were eating and what people were drinking. Porque había división acerca de qué es lo que la gente estaba comiendo o tomando. And Paul was, because in that time the meat and different things were sacrificed to different idols. Y era porque en ese tiempo la carne era sacrificada hacia ciertos ídolos. And those that were mature in Christ could eat of those things without having a guilty conscience. Aquellos que eran maduros en Cristo podían comer de esas cosas sin tener ningún efecto de remordimiento. Because they knew that God created food for our bodies. Porque ellos sabían que Dios había creado esa comida para nuestros cuerpos. But there was people that were more sensitive and said, I can't eat that. Their conscience would go against them. Pero había otros creyentes que decían, no puedo comer eso porque su conciencia no se los permite. Because it was sacrificed to an idol.
que supuestamente decían había sido sacrificado. And for them eating it, it represented that they were taking part of this worship of idols. Sí, sí, ellos lo comían, representaban que ellos también estaban siendo parte de esa idolatría o adoración a estos ídolos. So now Paul is writing and responding and going a little bit deeper to the people, the Church of Rome in Rome. Entonces aquí en el versículo 1, él está respondiendo a esas cosas. So I'm going to read this verse again. Voy a leer este versículo otra vez. And he finished in chapter 14 about if it causes someone to stumble, don't do it. Y terminó el capítulo 14 diciendo que, pero si le causa a alguien tropezar, no lo hagas. Don't let the freedom that you have in Christ hinder someone else from building a relationship with Christ. Dejes que tu libertad que tú tienes en Cristo lastime o dañe la relación del otro creyente. You need to think of others. Tenemos que pensar también acerca de los demás. So I'm going to read this verse again, chapter 15 of Romans. Entonces, Romanos 15:1. We who are strong must be considerate of those who are sensitive about things like this. Los que somos fuertes debemos tener consideración a los que son sensibles About what we eat. a este tipo de cosas. We must not just please ourselves. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. We should help others do what is right and build them up in the Lord. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarnos en el Señor. So this is showing us what it is as a church we're supposed to do or walk out our faith. Aquí nos enseña como iglesia que somos, cómo debemos caminar en nuestra fe. To not just think about ourselves, but we think about others. De no solo pensar en nosotros, sino también en el prójimo. And this is what it is to be the church. Y esto es lo que es la iglesia. The church, the ecclesia, is not just a gathering of people. It's not a building. La iglesia, eclesía, no es un edificio. But the biblical model of the church are the people. El modelo bíblico de la iglesia es la gente. And in the midst of a community, there's going to be different kinds of situations. Y en medio de la comunidad pues va a haber cierto tipo de malentendidos, se podría decir. And there could be different crashes amongst each other about how we do church. Y pueden chocar estas ideas de cómo hacer iglesia. Oh, we should have more fast songs. Oh, we should have more slow songs. Y podría decir, deberíamos tener cantos de júbilo más alegre o cantos de adoración. Or we should dress like this, or we should pray like that. O deberíamos de orar de cierta manera o deberíamos de vestir de cierta manera. And there could be conflict. Y puede haber un conflicto. But here in these verses is giving us a little bit of an example of how we are supposed to act. Pero aquí en estos versículos da un ejemplo de cómo debemos de actuar. We don't just think about ourselves and what we want, No pensamos más en nosotros mismos o en lo que queremos nosotros, but we think about others sino más bien pensamos en el prójimo, to build others up. para edificar a otros. It says we must not just please ourselves. Dice que no nos debemos nosotros de pensar en nosotros mismos. There's a place of maturity in our walk with Christ. Debemos de llegar a ese lugar de ser maduros en nuestro caminar con el Señor. In the beginning, it might seem a lot about us. Al principio puedes nomás pensar solo en ti Well, look what I'm going through. y decir, mira por lo que yo estoy pasando, Look at my struggles. mira mis problemas, Look at my challenges. mira mi reto, It's legitimate. It happens. We all are going through it. que está bien, es legítimo. But God says, don't just think about yourselves and your own needs. Pero dice, no te preocupes nada más por tus necesidades. Think about others. Piensa también en los demás. I like how in the Spanish it says to edify people in the Lord. Dice, en español dice, para que edifiquemos a los demás en el Señor. To build them up in the Lord. Sí, para edificarlos. There's a shift in our maturity as believers where it stops being about us and it starts being about how can we serve others. Y conforme maduramos, hay ese cambio en nuestra vida para pensar o en nuestro modo de pensar acerca de cómo vemos a los demás. I was talking to a new friend of mine, Jacob, over here, Estaba hablando con un amigo mío, Jacobo, and we were talking about family and having kids. y estábamos hablando de la familia y tener hijos. And I said, you don't know how selfish you are until, number one, you get married. Tú no llegas a entender lo egoísta que tú eres hasta que no te casas. Like,
it's just natural. It's always been about us when we were little, right? Es natural, es normal. Siempre uno se fija nada más en uno, ¿verdad? Our kids, our parents give us what we need. Nuestros papás nos dan lo que necesitamos. We are the center of their lives. Nosotros somos el centro de sus vidas. Algunos. Yeah, some, not everyone. Todos, no todos. And then we get older, we still think it's about us. Y mientras crecemos también seguimos pensando, And you start to realize, no, I actually need to serve, and the way to love my wife is I need to serve her. hasta que hay un cambio en nuestras vidas que dicen, no, si te casas, pues decir, ¿verdad? No tengo que ayudar o servir a mi esposa. She has needs too. Ella también tiene necesidad. But then you have kids, Pero luego llegan los hijos. and then another level of selfishness you find out you have. Y luego te das cuenta que tienes otro tipo de nivel de egoísmo. And then you begin to shift. Pero empiezas a cambiar, You begin to mature, empiezas a madurar. that you're not living for yourself anymore. Que tú no vives para ti, ya no. You're living for others. Que tú vives para otros. And so in community, in the church, Entonces, en comunidad, en la iglesia, this is what it's about. de esto se trata. It's not living for me anymore. No es vivir para How para mí, ya no. can I help build up my brother and sister? ¿Cómo puedo yo edificar a mi hermano y a How can I encourage them ¿Cómo los puedo animar in their relationship with the Lord? en su relación con el Señor? How can I encourage them in the midst of the storms that we're in? ¿Cómo los puedo animar en medio de la tormenta en que estamos? Yes, I'm going through it, Sí, yo también estoy en ella, but I know my brother and sister in Christ are also going through it. pero también sé que mi hermano y mi hermana en Cristo también están pasando por esto. Let's continue and see what Paul has to say. Continuemos en el 2, versículo 2, Verse 3. perdón, 3. And it says, "For even Christ didn't live to please himself. Pues, As the scriptures say, the insults of those who insult you, O God, have fallen on me." pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. And such things were written in the scripture long ago to teach us, and the scripture gives us hope and encouragement as we wait patiently for God's promises to be fulfilled. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumpla la promesa de Dios. So here it is, for even Christ didn't live to please himself. Sí, porque aquí dice que ni siquiera Cristo vivió para qué, para agradarse o complacerse a sí mismo. Jesus is our example. Jesús es nuestro ejemplo. We know who God is and who Jesus revealed himself to be in the scriptures. Sabemos quién es Dios y sabemos que Jesús, ¿quién se reveló que era Jesús? In Jesus' life, I want to give two examples that he lived, Voy a darte 2 ejemplos de lo que él vivió. where he didn't live to please himself. Donde Jesús no vivió para agradarse, complacerse a sí mismo. Do you remember the temptation of Jesus? ¿Se acuerdan de la tentación de Jesús? For 40 days and 40 nights, the Holy Spirit led him into the desert, and he was tempted by Satan. Por 40 días y 40 noches en el Espíritu, él fue enviado al desierto. And there is 3 temptations that were highlighted in the Bible. Y ahí hay 3 tentaciones que sobresalen. The first one was when the Satan says, "Well, if you are who you say you are," it says that you could turn this stone or this rock into bread. La primera fue donde Satanás le dice a Jesús, si tú realmente eres quien dices que eres, convierte esta piedra en pan. Because Satan said, "The Bible says that you can do this." Porque Satanás le dijo a Jesús, la Biblia dice que tú puedes hacer esto. And what was Jesus' response? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Remember, Jesus was hungry. Acuérdense, Jesús tenía hambre. He feels the same things we feel. Él sintió las mismas cosas que nosotros sentimos. He's been fasting for 40 days. Había estado ayunando por 40 días. He must be hungry. Debería de haber tenido hambre. But he didn't live to please himself. Pero él no vivió para agradarse a sí. He didn't use the power that he had Él no usó el poder que él tenía to satisfy his needs. para satisfacer sus He could necesidades. have easily made that stone into bread. Él fácilmente hubiera podido convertir esa piedra en pan. But his response was, "Man shall not live by bread alone, but on the word of God." Pero su respuesta fue, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. The second temptation, La segunda tentación, Satan brought him to a temple, Satanás lo envió al templo and he says,
if you are who you say you are, Jesus, you will throw yourself off and the angels will catch you. Y le dijo, si realmente eres quien dices que eres, aviéntate, dice, al vacío y los ángeles te van a guardar. Again, Satan was using the word of God. Otra vez, Satanás estaba usando la palabra de Dios. It was written that the Son of Man would not strike his foot on a stone, but angels would catch him. Estaba escrito que el Hijo del Hombre no iba a caer, sino que los ángeles lo iban a sostener. But what did Jesus say? ¿Pero qué dijo eso? He said, you shall not tempt the Lord your God. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. He didn't use his position to gain fame in that moment. Sí, Jesús no usó su posición para ganar fama en ese momento. Everyone knew the scriptures. Todos conocían las If you were to jump off the temple and everyone were to see, angels catch him. Si hubiera brincado y los ángeles lo hubieran agarrado, todos iban a ver. You wouldn't need the gospels. No, entonces no hubiéramos necesitado. Everyone would have believed in Jesus in that moment, Entonces todos hubieran creído en Jesús en ese momento, that he was the Messiah. que él era el Mesías. And then the third temptation Y la tercera tentación was that Satan went up to the mountaintops and he looked at all the kingdoms. se nos llevó a las montañas más grandes y del Señor los reinos. And Satan said, all the kingdoms were given to me. Y le dijo Satanás, dice, todos los reinos me pertenecen a mí. I will give them to you if you bow down and worship me. Y le dijo, yo te los doy, te los entrego si tú te hincas y me adoras. And Jesus said, Y Jesús le dijo, we will ¿eso qué es? Jesus said that we will not bow down to any other gods. Le dijo, no tendrás dioses ajenos, no adorarás a Away from me, Satan. Y le dijo, apártate de mí. Jesus could have received all the kingdoms in that moment. Sí, Jesús hubiera podido recibir todos los reinos en ese momento. Because technically, Porque técnicamente hablando, it said that Satan was the prince of this world. Satanás es el príncipe de este mundo. And God didn't give him the world. Y Dios no le dio el mundo. It was handed to him, yes, it was, Se lo dieron a él, sí, claro, by the disobedience of Adam and Eve. por la desobediencia de Adán y Eva. The keys were given, in a sense, to Satan to rule. De cierta manera, las llaves se le entregaron a Satanás para que él reinara en el mundo. And Jesus could have taken a shortcut, Y Jesús pudo haber agarrado ese camino corto, but he didn't, pero no lo hizo, because he wasn't living for himself. porque él no estaba viviendo. He could have bypassed all the suffering, Sí, él hubiera podido esquivar o pasarse todo ese sufrimiento, the betrayal, en la traición, the hurt, el dolor, his death, la muerte. but he did not live for himself. Pero él no vivió para agradarse. We see in the moment when he was in the Garden of Gethsemane, Lo vemos cuando estuvo en el jardín de Getsemaní. he just had his last supper with his disciples. Había tenido su última cena con sus And discípulos. he takes a few of his disciples with him and he says, pray with me. Y se llevó a unos de sus discípulos a orar. And what was his prayer? ¿Y cuál fue su oración? Lord, take this cup away from me. Y dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta cosa. Too much, I can't handle it. Es demasiado, no puedo con ella. But then he shifts and he says, let not my will be done, but your will be done. Pero luego cambió y dijo, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. He was 100% human, Jesús era 100% hombre, but he was 100% God. pero también 100% Dios. Jesus did not live for himself. Jesús no vivió para agradar. I want to invite you to open to Philippians chapter 2. Te invito a que vayas al libro de Filipenses, And it gives us a a greater look of who Jesus is Filipenses 2, and what he has called us to be. y nos habla de qué es lo que Jesús es y lo que nos ha llamado a ser nosotros. So Philippians chapter 2, or chapter 2, Filipenses capítulo 2, verse 3. versículo 3. He says, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. He says, you must have the same attitude that Christ Jesus had.
Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. And when he appeared in human form, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. so when he appeared in human form, it says that he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesus did not live for himself. Sí, Cristo no vivió para agradarse a sí mismo. He didn't come to be served, Él no vino para que le sirvieran, but he came to serve others. sino que Él vino a servir a otros. Him being God in the flesh, Él siendo Dios en la carne, he had power of the universe at his disposal, teniendo el poder de todo el universo a su disponibilidad, but he chose to humble himself to live amongst us, pero Él escogió humillarse a sí mismo y vivir entre nosotros, to die on the Christ for us. para morir en esa cruz por nosotros. Jesus did not live for himself. Jesús no vivió para And he agradarse. tells us to do the same thing. Y nos está diciendo el día de hoy lo mismo. Going back to Romans 15, verse 3, it says that he received the insults. En Romanos 15:3 dice, como dice la Escritura, los insultos de aquellos que te insultan. And it said that these words were written to give us hope. Dice también en el 4, dice, tales cosas escribieron hace tiempo las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, To give us encouragement. para animarnos. It says, verse 4, such things were written in the scripture long ago to teach us. Para darnos esperanza. And the scriptures give us hope and encouragement as we wait patiently for God's promises to be fulfilled. Y las Escrituras nos dan esperanza y enseñanza mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan la promesa de Dios. The suffering of Jesus was written long ago before he even died to give us hope. Sí, la muerte de Cristo, acerca de la vida de Cristo, se habían escrito antes, muchísimos años antes de que inclusive Él naciera. He lived a life of servitude Él vivió una vida de servicio to his creation, a su creación, to the ones he formed in the mother's wombs, a aquellos que formó desde el vientre de su madre. because he loves us. ¿Por qué? Porque nos ama. Let's continue reading. Continuamos leyendo. Verse 5. 15:5. It said, may God who gives this patience and encouragement help you live in complete harmony with each other as it is fitting for followers of Christ Jesus. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Let me read that again. He helps you live in complete harmony with each other. Leamos otra vez, dice, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros. Now this is an interesting verse right here. Este es un versículo interesante aquí. I don't know, does anybody have that one uncle that just gets on your nerves? ¿Alguien tiene un tío que no nos cae tan bien? Or maybe you got a black sheep in the family that nobody likes. ¿O hay la oveja negra de la familia que a la que le cae bien? So part of community Parte de la comunidad, is that there's people that you're going to crash with, hay gente que no te va a caer bien, especially in the church. especialmente en la iglesia. You have people that have been in Christ for a long time and some that are brand new. Tenemos gente que ya están en Cristo por muchos años y gente que apenas. We're all in process. Todos estamos en proceso. And so God, in his infinite wisdom through Paul, Entonces Dios en su infinito sabiduría gives us these words. nos da estas palabras. May God, who gives you this patience and encouragement, Que Dios les ayude, dice, a darles paciencia y los anime, help you live in complete harmony with each other. para que les ayude a vivir en plena armonía los unos con los otros. Now, even in the midst of our different point of view, Aún en medio de nuestros puntos de diferencia, a pastor this morning that was giving the message at Mountain View Church,
el pastor que está dando ese mensaje hoy en la iglesia shared this, compartió esto, that as a church, we, in our denomination, we are what we call a centered set church. que en nuestra denominación, nuestra iglesia, que la llamamos, A centered set. que estamos centrados en el Yeah, centro, sí. en el centro. So there's two forms of how to be in community. Hay dos maneras de cómo vivir en la comunidad. One is a bounded set. We could think of a corral. Una es como si pensamos en un corral. It helps people be protected from anyone from the outside. Ayuda a la gente a protegerse de todas las demás de afuera del corral. In a church context, which means if you don't believe what we believe, En el contexto de la iglesia, si no crees en lo que nosotros creemos, then you can't be in this space. entonces tú no puedes estar dentro, There might be rules that we follow. porque puede haber reglas que nosotros If you're a certain side of the political aisle, if you're blue or red, o si eres hablando de que tú eres de un partido o del otro, you might not be able to be here in this space. entonces tal vez tú no puedes entrar dentro de este círculo. But in this center set, we think of a watering hole, like a well. Pero de otra manera pensamos como un pozo. Think of the deserts of Africa. Piensa en los desiertos de África. Imagine there's a drought. Imagínate que está en sequía, There's no water. no hay agua. Then rain comes, Y de repente la lluvia empieza a caer. and then there's this watering hole. Y está este hoyo que se llena de And agua. animals that wouldn't necessarily be together Y animales que no se llevan bien are all going to the center. van al centro. There's lions and tigers. Hay leones, tigres, There's elks and gazelles. hay gacelas And there is peace y hay paz. because everyone's thirsty. Porque todos tienen sed And they're all going to the center. y todos van al centro. So as a church and what we believe in this place, Entonces, como iglesia, nosotros creemos en esto. we are at a watering hole Que somos como ese pozo. coming from different places in our faith. Que venimos de varios diferentes We lugares. might have different political views Y que tal vez tenemos partidos diferentes of politics de político hablando. or of even things that are in the Bible, O inclusive hablando de cosas de la Biblia. of baptism or the Holy Spirit, Bautismo del Espíritu Santo. or even salvation. O inclusive de la salvación. But, ya no hay pila. It's okay. But Pero God has called us to live in harmony, Dios nos ha llamado a que vivamos en to armonía, be united. para estar unidos. And it's only God that could unite us. Y solamente Dios puede hacer It's only through His Spirit that could unite us. por medio de su Espíritu Santo. And it nos puede says unir. when we're united, Y dice que cuando it says estamos unidos, we glorify God. glorificamos a Dios. We are created to glorify God. Fuimos creados para glorificar In a the Dios. midst of our differences, En medio de nuestras in the diferencias, midst of our different ethnic cultures, inclusive de nuestra diferencia de cultura, God has called us to be one in Him. Dios nos llama a ser uno en Él. In fact, in Galatians, it says that there is no longer slave or free, En Gálatas dice que ya no hay esclavos ni libres, Jew nor Gentile, judíos o gentiles, man or woman, hombre o mujer, for we are one in Christ. porque somos en Cristo, somos uno. So in Christ, as a church, So, en Cristo, we como we iglesia, don't live for ourselves anymore. ya no vivimos para nosotros mismos. Our example is Jesus. Debemos ser ejemplo como Jesús. He lived a life of sacrifice and of service. Él vivió una vida de ejemplo y de servicio And He calls us to do the same. y nos llama a hacer lo mismo. In verse 7, En el versículo 7 it says, therefore accept each other just as Christ has accepted you, so that God will be given the glory. dice, por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes. Yeah, I'm going to read that one again. Therefore accept each other just as Christ has accepted you, that God will be given the glory. Una vez más, por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. No, God, I can't receive that guy over there.
puedo decir, no, no puedo, él no me cae bien, He's too messed up. o él tiene muchos problemas, He's doing drugs. él hace drogas, He's an alcoholic. él es alcohólico, Look at how he dresses. mira cómo se viste. Oh no, I can't accept him. Y voy a decir, no, no, no puedo yo ser su amigo. Oh, look at that girl over there. She has so many issues. O mira esa chica, ya tiene tantos problemas, Some daddy problems. tiene problemas con su papá, Look at how they're dressing. mira cómo se We viste. begin to have these criticisms of each other. Y empezamos a tener estas críticas de los unos a los otros. But Jesus says, accept one another Pero Jesús dice, acéptense los unos con just los how otros, he has accepted us así como Él nos ha aceptado a in nosotros our brokenness, en nuestro quebranto, in our sin, en nuestro pecado, in our shame. en nuestra vergüenza. God accepted us. Dios así nos aceptó. He didn't turn his back on us. Él no nos dio la espalda. As a church, Como iglesia, the church is not a building. la iglesia no es este edificio. The church are those who follow him. La iglesia es aquellos que lo siguen a And he Él. says he's calling us up and out to live differently, Él nos ha llamado fuera para vivir diferente, to walk with each other and encourage each other. para animarnos los unos a los otros. And what is the purpose of all of this? ¿Y cuál es el propósito de todo esto? It's not for our glory to say, look how good we are. No es para nuestra gloria, no para que nosotros digamos, We "Ah, qué accept buena everyone soy". here. No, sino porque aceptamos a todos aquí, It's to give God the glory. para darle a Dios la gloria, It's to give God the glory. para darle a Dios la gloria. Because if we were truly to look at ourselves and to meditate on our actions, Porque si realmente nosotros meditamos en nuestras acciones, we're not worthy of God's goodness. no somos dignos de lo bueno que Dios ha sido. We're not worthy of God's sacrifice. No somos dignos del sacrificio de Dios. But that's the point. Pero ese es el punto. Jesus says, even in the midst of your brokenness, Jesús dice, no importa en medio de cómo estés, that he laid down his life for us. Él dio su vida por nosotros. God showed his love for us in this way. Dios me mostró su amor de esta manera. Even though being sinners, Jesus died on the cross for Y aún us. siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Even being his enemies, he died for us. Aún siendo nosotros sus enemigos, Él murió por The nosotros. last moment of Jesus on the cross, Los últimos momentos de Jesús en la cruz, one of his last words, una de sus últimas palabras he said, forgive them, Lord, for they know not what they do. fueron, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. And this was to those who beat him, Y esto era aquellos que lo habían golpeado, those who rejected him, que lo habían rechazado, those who abandoned him, que lo habían those who abandonado, spit on him, que lo habían escupido, those who were ridiculing him. que le estaban haciendo, se estaban burlando de él. Him, the God of the universe, Él, el Dios de los who cielos, could have called a legion of angels to save him. él hubiera podido llamar a legiones de ángeles a ayudarle, He extended grace and forgiveness. pero él extendió gloria y perdón. And he actually interceded for them. Inclusive intercedió, pidió por ellos. God, forgive them, for they do not know what they do. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. This is for his glory, not ours. Esto es para la gloria de Dios, no para nosotros. So when we as a church are seeing people come into this place, Entonces nosotros como iglesia, cuando vemos gente que viene a este lugar, God says to receive them Dios dice que los recibamos and accept them y los aceptemos, as Christ has accepted you. así como Cristo te ha aceptado a ti. We understand how much God has forgiven us. Nosotros entendemos cuánto Dios nos ha perdonado. In verse 8, Versículo 8. remember that Christ came as a servant to the Jews to show that God is true to the promises he had made to the ancestors. 8 dice, recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. He also came so that the Gentiles might give glory to God for his mercies to them. También vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. I'm going to finish right here. Voy a terminar aquí. I invite you to finish reading on your own. Te invito a que tú termines de leer estos versículos. But it said that he came to serve the Jews. Pero dice que vino a servir a los judíos And it also says for the Gentiles. y a los gentiles. And this is a really important for the first hearers of that time.
Y esto era muy importante para los primeros creyentes en aquel tiempo, Because for the Jewish people, the promise was for them. porque para los judíos la promesa era para ellos. Nobody else was going to receive the blessings of God but them. Nadie más iba a recibir las bendiciones de Dios sino solo ellos. But we see that there was a mystery behind that. Pero vemos un misterio detrás de todo esto, That Jesus not only came for the Jewish people, que Jesús no solo vino a los judíos, but to the Gentiles. sino también a los gentiles. Which the word Gentile means nations. La palabra gentiles significa naciones. So that means anybody here who is not a Jew, So, eso quiere decir que todos los que estemos aquí, que no eres de raza judía, that we have been accepted into his family. nosotros hemos sido aceptados en la familia de Dios. He paid the ultimate price so that we can be there. Él pagó el último sacrificio para que estemos ahí. And now he calls us as a community to rise above what the world does. Y Él nos llama comunidad, como comunidad para sobresalir en el mundo. Not to be divided by politics or by ethnic groups, No para ser divididos por un partido político o cultura, but to be united one in Christ. sino estar unidos uno en Cristo. You are called to be a son and a daughter of God. Tú has sido llamado a ser hijo y hija de Dios. You have been brought into his family. Tú has sido traído a ser Not tu by familia de Dios. not by what you can do in your strength and your good works or your good looks, No por lo que tú puedas hacer por tus propias obras, but by the grace of God, sino por la gloria de Dios, gracia de Dios, by his love and his sacrifice. por su amor y sacrificio. This is what God has called us to do. Esto es lo que Dios nos llama a hacer. So how can we walk that out now in this time? Entonces, ¿cómo podemos actuar de esa manera en este tiempo? Who is not in this room right now? ¿Quién no está en este cuarto? Who of your neighbors is scared to leave their home? ¿Quién de tus vecinos tiene miedo de salir a la calle? Because there's a fear that they will not make it back home Porque hay un temor de que no van a poder regresar a sus casas because of our immigration policies right now. por las políticas de inmigración. God has called us to walk with each other. Dios nos llama a que nos animemos los unos a los otros. How can you encourage your brother and sister and your neighbor? ¿Cómo puedes animar a tu hermano, a tu hermana o a tu vecino? How can you stop living just for yourself and living for others? ¿Cómo podemos dejar de pensar nada más en nosotros mismos y ayudar a otros? We're going to pray. Vamos a orar. Father God, we thank you for who you are. Padre Dios, te damos gracias por lo que tú eres. Lord, thank you for the challenge that you have given us, Gracias por el reto que tú nos has dado. that we can walk in harmony with each other, Que podemos caminar, andar en armonía juntos. that we can encourage each other, Que podemos animarnos los unos a los otros. that we could live a life of sacrifice and serving you and serving others. Que podemos vivir una vida en sacrificio de servirte a ti We- y a otros. We thank you for this time and this place that you have given us. Te damos gracias por este tiempo en este lugar. You have established us here for a purpose. Nos has establecido en este lugar por un propósito. And we pray that you will continue to be providing for us. Y te pedimos que sigas proveyendo por nosotros. We come against the lies of the enemy that are trying to attack our communities Venimos en contra de la mentira del enemigo que está atacando las comunidades, and even our own thoughts. inclusive nuestros propios pensamientos. And we just speak out your identity, Father God, Y hablamos tu identidad, Padre, that you have called over each and every one of us. que tú nos has llamado a cada uno de nosotros, That we are called by name, que hemos sido llamados por nombre, that you have chosen us, que tú nos has escogido, that you formed us in our mother's que womb. tú nos formaste en el vientre de nuestras madres. You created us for a purpose, Tú nos has creado por un propósito, a destiny, un destino, for community. por comunidad. And Lord, that we could walk in that today. Y Señor, que podamos caminar en esta promesa. We surrender our lives to you, Lord. Rendimos nuestras vidas a ti, Señor. You are our Lord and Savior. Tú eres nuestro Señor y Salvador. Lead us with your Holy Spirit. Guíanos con tu Espíritu Santo. Empower us with your presence, Lord, Empodéranos con tu presencia, Señor, that we can walk and bring hope wherever we go. para que podamos traer esperanza donde quiera que vayamos. We give you all the honor and the glory. Te damos toda la gloria y todo el honor In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén.